Informe 24, con Jania Novel. Lo ocurrido en Salvatierra es una muestra de la degradación de la violencia que se vive en Guanajuato. Durante años el Estado ha sido el epicentro del conflicto entre grupos criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque en los últimos años el gobierno ha reportado la captura de líderes y un aparente control de las fuerzas de seguridad de municipios precisamente como este, al sur de Salvatierra, Cortázar, Juventino Rosas o Celaya. Ahí los grupos locales continúan operando y disputando territorios. Esto que vimos, esta transmisión que la verdad se nos hace desgarradora como este hombre, vamos a confirmar ahora si se llama o le dicen Don Nico, está transmitiendo en vivo y temas pues de la cotidianeidad, que habían baches, que el agua, decía él, se corre hacia la carretera cuando llega esta motocicleta y lo ataca en la transmisión en vivo. Yo insisto cuando tocamos estos temas de violencia e inseguridad que no nos queremos acostumbrar a ellos, que no queremos vivir en la zozobra. Sin embargo, no entendemos, no sabemos si tendría relación con el crimen organizado, si lo estaban extorsionando, si les debía, no nos importa. El asunto es que están matando a mansalva a cualquier hora del día. Vamos a platicar precisamente sobre este hecho y lo que ocurre en Guanajuato con nuestro queridísimo David Saucedo. Él es consultor en temas de seguridad. Gracias, David, te saludo con gusto. Muy buena tarde. ¿Qué está pasando? Decía yo que pues lleva años ahí el tema de la inseguridad, pero también tienen una estrategia estatal. David, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Quién opera realmente ahí? ¿Quién manda? Bueno, en el municipio de Salvatierra hay un conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control de la actividad delictiva. Este conflicto se repite en varios municipios de la zona Laja Bajío, del así llamado Triángulo del Huachicol, que es una zona en donde se comercializan drogas ilícitas, pero también donde hay una extracción ilegal de combustible desde la refinería de Salamanca y por todos los ductos que se están en los que se dispersa el combustible que se refina y que se produce ahí en esta refinería. En el caso de Salamanca de Salvatierra, tenemos algunos vacíos de información con respecto a lo que sucedió el día de ayer. Don Nico, la persona que estaba haciendo esta transmisión en vivo con estas pavorosas imágenes en donde se ve cómo es atacado por un par de sicarios, tiene una tienda de helados allí en Huireo, una comunidad rural del municipio de Salvatierra, en una página de Facebook que se hizo popular, que se abrió inicialmente para promocionar su negocio. Los habitantes de Huireo, de esta comunidad donde ocurrió este ataque, empezaron a utilizar esta página para labor social, para denunciar una lámpara fundida, en este caso en particular, baches que había a la entrada de la comunidad y donde se solicitaba la presencia de las autoridades para que pudieran hacer la reparación correspondiente. Incluso convocaron a una colecta a los vecinos para que con fondos de los propios habitantes se pudiera hacer el trabajo de evasión. El Nico estaba haciendo la transmisión de esta situación, tal y como ya había hecho otras de denuncia ciudadana, de violencia cívica sobre falta de servicios en la comunidad, y tenía 25 minutos de estar haciendo la transmisión en vivo, cuando dos sicarios llegan y le disparan. La imagen es terrible, es pavorosa, porque se ve cómo los sicarios le disparan y luego cómo regresan todavía a tratar de rematarlo. De acuerdo con los últimos reportes de los medios de comunicación, del gobierno de Salvatierra, la persona se encuentra convaleciendo, está todavía en el hospital. No se sabe si su estado es grave, pero afortunadamente se encuentra con vida. Pero en este caso, la víctima no era un activista ni periodista, sino, como bien nos refieres, era un vendedor de paletas que estaba denunciando lo que oíamos, ¿no? Las condiciones de una carretera. ¿Por qué alguien así podría convertirse en blanco de un ataque armado, David? Es difícil saberlo. Sabemos que esta zona rural está en disputa por parte de los grupos criminales en Guanajuato y en varios estados del país. Muchas personas que tienen una página de Facebook y que por alguna razón poco a poco empieza a ganar seguidores, se convierten en influencers y no son propiamente periodistas, tampoco defensores de derechos humanos, pero sí son personas que realizan una actividad cívica, una actividad social, y esta actividad de denuncia pareciera haber sido el móvil del ataque en su contra. De hecho, el día de ayer
el gobierno de Salvatierra reacciona un poquito de manera desproporcionada frente a los señalamientos que ya había por parte de los ciudadanos, porque Nico, cuando cae al suelo malherido, incluso se despide de su familia, se despide de su esposa y cierra la transmisión diciendo que el gobierno de Salvatierra tiene un mal desempeño, lo dijo con otras palabras evidentemente, pero sí criticando el mal desempeño del gobierno municipal. Esto provocó que los seguidores de Don Nico se volcaran en contra del gobierno municipal, y el gobierno municipal reacciona. Daniel Sámano, alcalde de extracción de morenista, él es alcalde de Morena, reacciona también de manera un poco torpe, con falta de empatía frente a ese lamentable episodio. Guanajuato decíamos que lleva años, ¿no?, encabezando la lista de homicidios dolosos en el país. ¿Qué está fallando ahí en la estrategia de seguridad? Bueno, vemos que de reacción inmediata y manejo y control de daños no tienen, pero en estrategias tampoco. Mira, justamente el día de hoy por la mañana, el propio Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera, había señalado que se había dado en los últimos meses una reducción del 61% de homicidios dolosos en el estado de Guanajuato. Esta narrativa fue retomada por el propio gobierno del estado, secundando este porcentaje, pero justo en ese momento se dio este evento de alto impacto. Está de más decirte que frente a las métricas estadísticas de éxito que presentan las autoridades estatales y federales, hechos como este derrumban esas versiones, derrumban estas narrativas, porque los ciudadanos no creen que se esté dando este nivel de reducción de homicidios, no solo en Guanajuato, sino en otras regiones del país. El día de ayer en la mañanera se presentaron estadísticas de reducción de homicidios en otras partes del país y del país en su conjunto, pero frente a los eventos de alto impacto como este, y que se hacen virales, un homicidio en donde la víctima graba los rostros de sus agresores y el momento justo en el que le disparan, pues evidentemente se caen por tierra todas estas estrategias de comunicación tendientes a tratar de explicar a los ciudadanos que hay una reducción en el número de homicidios. Justo esta semana apenas hablábamos en este espacio, David, que habían estados en donde maquillaban las cifras. Nos decías tú que hay algunos lugares en donde asesinan, que opera el crimen con sicarios como estos, y que las autoridades reportan los homicidios como accidentes viales. ¿Guanajuato es uno de estos estados que maquilla cifras? Lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, durante el sexenio de la época del fiscal Carlos Samarripa. Hay un nuevo fiscal que está utilizando una metodología diferente. Me parece que ese ya no es un problema de Guanajuato, pero sí de otras entidades, Baja California, Jalisco, la propia Ciudad de México. Y habría que actualizar, evidentemente, mediante una revisión exhaustiva, en el caso de Guanajuato, las carpetas de investigación de todos los homicidios que ocurrieron en el pasado, en la época del fiscal Carlos Samarripa, para reclasificar aquellos homicidios que en realidad eran ejecuciones del narco y que eran clasificadas de otro modo. Lo mismo con los feminicidios. Es decir, tenemos un subregistro acumulado de homicidios que se han presentado en varios estados del país. Si tenemos métricas falsas y estadísticas que no corresponden con la realidad, evidentemente se generan políticas públicas que no están sustentadas en lo que ocurre de manera cotidiana. Pero entonces, regresando a quien opera, está ahí la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, y los delitos que se cometen es el robo de combustible, la extorsión y el cobro de piso. ¿Lo entendemos así? Y la venta de drogas al menudeo. Guanajuato junto con Veracruz son los dos estados del país que tienen el mayor número de ciudades medias, en donde los niveles de desarrollo posibilitan que haya un segmento de la población ávida en el consumo de drogas ilícitas. Bueno, pues ahí está esto que nos estremece, que no nos podemos sacar de la cabeza, estas imágenes tan dolorosas. Una agresión en vivo de Don Nico, vendedor de helados, transmitida en vivo ahí en Salvatierra, Guanajuato. ¿Qué, de manera breve, David, qué salidas a corto o mediano plazo ves? ¿Hay? ¿Las hay? Yo creo que sí. En el caso de Guanajuato urge que se haga un despliegue como el que hubo en el Estado de México, el operativo Enjambre, con la detención de alcaldes y de directores y secretarios de seguridad pública coludidos con el crimen organizado. En este episodio ocurrido el día de ayer, pudimos constatar varias cosas. El tiempo de respuesta de la policía local frente a eventos de alto impacto es muy largo. Pasa mucho tiempo para que pueda llegar
una patrulla para poder atender una emergencia de este tipo. En segundo término, a pesar de que hay un video como tal de los asesinos, al día de hoy no hay ninguna información en el sentido de que se haya dado con el paradero de estos personajes. De igual modo, los servicios de atención médica, la ambulancia tardó bastante tiempo en llegar. Y bueno, lo que vemos es que los ciudadanos que lo único que pueden dar es su testimonio de los hechos y los errores que pueden cometer los gobiernos. Sabemos ahora por este episodio que corren peligro al hacer una denuncia cívica. Estaba denunciando un bache, no estaba denunciando una casa de seguridad, una narcotiendita, no estaba dando a conocer el nombre de un alto jefe criminal. Era un ciudadano denunciando un bache. Y a pesar de esa denuncia tan neutra, fue el blanco de un ataque del crimen organizado. Es algo realmente difícil de entender. Pues son de piel sensible, no sabemos qué intereses estaba atacando ni a quién estaba aludiendo. Evidentemente un bache no pone en riesgo la seguridad nacional, ¿no? Pero en contraparte, pues todos llegan tarde. Llega tarde la policía municipal, llegan tarde los servicios de emergencia, llegan tarde las autoridades, llegan tarde todos, la información e incluso el alcalde de Salvatierra llega tarde y mal. Te agradezco el análisis, David, como siempre, muy puntual. Gracias por ayudarnos a entender el México en el que estamos metidos, el México roto. Gracias a ti, Genia, te mando un abrazo. Igualmente es David Saucedo, es analista y consultor en temas de seguridad. Seguimos aquí en Informe 24. No se vayan, volvemos.